Hay un fragmento de video circulando ahora mismo en millones de pantallas. Pasa de un teléfono a otro con una velocidad implacable, pero casi siempre con la parte verdaderamente decisiva cortada. Proviene de una conversación que acumula ya cerca de 1 millón de visualizaciones. Al cumplirse 1 hora exacta de grabación, el entrevistador, Tucker Carlson, detuvo las preguntas convencionales sobre la oración y lanzó un interrogante directo sobre el siglo XX. Quería saber qué se había apoderado de la mente y el corazón de la especie humana para permitir semejante orgía de violencia sin precedentes. Y el obispo católico sentado frente a él no le dio una salida política. No buscó un refugio en el análisis económico ni en la sociología moderna. Pronunció exactamente 6 palabras: si crees en el diablo como yo. Un obispo de la Iglesia Católica, en un estudio diseñado para una audiencia masiva y secular, afirmando con total sobriedad que existe una inteligencia personal del mal, operando activamente en el mundo, y que los 100 años más sangrientos de la historia humana llevan sus huellas digitales impresas. El hombre es Robert Barron, obispo de Winona Rochester en Minnesota, anterior obispo auxiliar de Los Ángeles, y, por un amplio margen, la figura jerárquica católica más vista del planeta. Y precisamente por eso lo que dijo importa. Porque no se trata de un exorcista rural hablando ante 40 personas en el sótano de una parroquia. Es el rostro público del catolicismo estadounidense, diciéndole a un público secular que el demonio no es una metáfora. Pero aquí yace la primera contradicción que debemos desenterrar. El obispo Barron no fue educado para creer eso. Fue formado, instruido y ordenado dentro de una estructura eclesial postconciliar que le enseñó de manera explícita que el diablo era un mero recurso literario, un símbolo abstracto, una imagen pedagógica para describir lo malo en nosotros. Él mismo lo admitió en esa misma mesa con una franqueza desarmante. Algo quebró esa formación, algo le hizo cambiar radicalmente de postura. Y lo que operó esa transformación no fue un tratado teológico ni una visión mística, sino un colapso institucional vivido desde las entrañas del sistema, en una ciudad y en una década muy precisas. Yo soy el padre Samuel. He sido sacerdote durante unos 30 años. Me formé en el sur de Chicago, en una parroquia precaria donde la caldera fallaba cada invierno, y los hombres que la reparaban lo hacían sin cobrar un solo centavo. Conozco esta institución desde dentro, lo suficiente para saber cómo opera su maquinaria, y lo suficiente para ver los puntos exactos donde se pudre. Por eso reconozco de inmediato la línea de fractura. Para entender la magnitud de este choque conceptual, debemos retroceder en el tiempo hasta el año 1900. En el umbral de una nueva era, un pontífice anciano, León XIII, un diplomático brillante, un intelectual riguroso que jamás fue catalogado de histérico y que fundó la doctrina social de la Iglesia, tuvo una intuición o experiencia mística que lo convenció de que el siglo que estaba a punto de nacer pertenecería de un modo singular al adversario. En lugar de emitir una encíclica o convocar a los expertos, redactó una plegaria exigiendo protección en el combate y ordenó que se rezara al final de cada misa en todo el planeta. Aquello no era una devoción piadosa, era una orden militar de repliegue y defensa, impuesta justo cuando el mundo occidental proclamaba con arrogancia su fe en el progreso infinito, y nacían publicaciones como The Christian Century, seguras de que la humanidad doblaba la esquina de la barbarie. Sin embargo, décadas después, tras atravesar los campos de exterminio, las hambrunas calculadas y la llegada del arma nuclear, la propia Iglesia decidió silenciosamente guardar esa oración y retirar las alarmas, convenciendo a generaciones enteras de seminaristas de que el mal era solo un concepto psicológico. Barron creció en ese optimismo desarmado, hasta que un acontecimiento implacable dentro de su propia arquidiócesis de Chicago despedazó la teoría. No fue el pecado común lo que lo obligó a retroceder, sino la contemplación de un diseño perfecto y devastador, que parecía ejecutado con una inteligencia quirúrgica contra el corazón mismo de la fe. La pregunta que queda suspendida en el aire no es quién cometió los actos, sino qué mente fue capaz de coordinar semejante demolición. Para comprender la fractura de la que habla el obispo Barron, hay que mirar las fechas con absoluta precisión, porque en la cronología es donde se sostiene todo el peso de los hechos. El Concilio Vaticano II concluyó en el año 1965. Robert Barron entró en primer grado en 1966. Es, prácticamente al mes exacto, un hijo de la Iglesia que emergió de ese momento histórico. Nadó en esas aguas desde el inicio. Fue ordenado sacerdote en 1986, y tal como le explicó a Tucker Carlson en ese estudio secular, se le enseñó sin rodeos que el demonio era una figura retórica, un recurso literario, un símbolo abstracto para explicar la maldad intrínseca humana.
La instrucción recibida era clara: no lo tomen de forma literal. Aquella era la postura estándar impartida por formadores bien intencionados que buscaban derribar las murallas del miedo, abrir las puertas de la institución al mundo moderno y abandonar lo que consideraban una postura defensiva innecesaria. Pero entonces Barron pronuncia la frase que descoloca la conversación. Lo que realmente me convenció de la realidad del diablo fue el escándalo de los abusos sexuales. La crisis estalló con fuerza en Chicago a principios de la década de 1990, lo que significa que casi la totalidad de su sacerdocio se ha desarrollado bajo esa densa sombra. No se trata aquí de analizar los detalles de los actos cometidos, que pertenecen al dolor de las víctimas y ya han sido documentados por tribunales civiles, grandes jurados e informes eclesiales en todo el mundo. Se trata de observar la arquitectura del colapso. Barron examinó la devastación institucional y formuló la pregunta que liquidó su antigua perspectiva. ¿Pudo haber sido esto un simple accidente? ¿Una mera acumulación de torpeza, ignorancia y pecado humano? Su respuesta fue un no categórico. La palabra a la que recurre es diseño. Parecía diseñado con precisión por una mente retorcida con el propósito explícito de socavar a la Iglesia desde sus cimientos. La debilidad humana es aleatoria, torpe y previsible en cualquier organización. Pero la crisis no fue errática. Atacó de manera sistemática a los más jóvenes, arrebatando el futuro. Envenenó los sacramentos, la sacristía y el confesionario, corrompiendo exactamente los canales creados para sanar. Destruyó la confianza, que es la única moneda real que la institución no puede fabricar, y convirtió los mejores reflejos del sistema, como la discreción, la lealtad, la prudencia y el deseo de evitar el escándalo público, en los engranajes perfectos para el encubrimiento. El propio sistema inmunológico de la institución se transformó en el vehículo de la infección. En esos mismos años, yo era un sacerdote joven de 29 años en el sur de Chicago. No conocía la escala global de lo que ocurría, pero recuerdo con una nitidez dolorosa el peso del silencio. Recuerdo una cena con el clero, el rumor sobre un traslado arbitrario que carecía de sentido, y el momento en que me atreví a formular una pregunta completamente lógica en la mesa. La respuesta no fue una reprimenda verbal. Fue la mirada congelada de los sacerdotes mayores fija sobre sus platos, y la maniobra impecable de uno de ellos, cambiando de tema con una suavidad profesional escalofriante. Nadie me ordenó callar. En 4 segundos entendí exactamente cómo funcionaba el pacto no escrito. Me convencí a mí mismo de que no me correspondía intervenir, y de que aquellos hombres sabían cosas que yo ignoraba. Lo que se percibía en esa sala no era una caricatura de maldad evidente, sino una maquinaria social tan elegantemente dispuesta que el silencio, la cortesía y la prudencia eran precisamente lo que permitía que la descomposición continuara sin obstáculos. Cuando la magnitud de lo que había permanecido oculto comenzó a emerger a través de los registros públicos y los tribunales, el impacto sobre la estructura eclesial fue total y devastador. Todo sacerdote de bien durante 2 generaciones quedó bajo sospecha ante cualquier mirada pública. El lenguaje mismo de la santidad pasó a sonar como una farsa bien calculada, y los adversarios de la institución recibieron un arma implacable que no requería exageración alguna para resultar letal. Ante semejante golpe, la reacción instintiva de las estructuras no fue abrir las ventanas de par en par, sino intentar mitigar el daño mediante la inercia del silencio y el desplazamiento del conflicto. Años más tarde, cuando en mi propia diócesis decidí romper la norma no escrita y hablar en voz alta sobre otro asunto que se estaba enterrando sigilosamente, aprendí el costo real de esa fricción. Nadie debatió mis argumentos, simplemente me convirtieron a mí en el problema. La resistencia institucional no suele presentarse con violencia desmedida, sino como un proceso frío de aislamiento donde se castiga al que interrumpe la calma aparente. Frente a este panorama de descrédito y desgaste, el obispo Robert Barron no optó por el camino habitual de la diplomacia corporativa ni por la negación confortable. En lugar de eludir el tema en los medios de comunicación o recurrir a evasivas institucionales, se sentó frente a una audiencia secular de millones de personas para exponer la anatomía del colapso sin suavizar sus conclusiones. Sostuvo con firmeza que la crisis no podía reducirse a la simple flaqueza moral de unos pocos individuos, sino a una ofensiva metódicamente orientada contra el núcleo sacramental de la fe. Tucker Carlson le planteó entonces una duda elemental. Si pasas la vida contemplando una oscuridad tan meticulosa y destructiva, ¿cómo es posible seguir reconociendo la presencia de Dios en el mundo sin sucumbir al cinismo o al espanto? Barron no recurrió a fórmulas de autoayuda ni a frases piadosas de compromiso. Respondió con la metafísica rigurosa de Tomás de Aquino y el concepto de privatio.
Explicó que el ser y el bien son términos convertibles, y que el mal no posee sustancia propia, ni es un principio creador rival. Es una privación ontológica, una cavidad, la ausencia deliberada de un bien debido, exactamente como una herida es la falta de tejido vivo, o la ceguera es la carencia de visión. Incluso al abordar la figura del diablo, aclaró que en la medida en que existe, posee inteligencia y voluntad, su ser es bueno porque procede del Creador, pero su maldad radica en la corrupción integral de esas facultades. Para ilustrar esta tensión ante un público contemporáneo, recurrió a la imagen de los Nazgûl en la obra de Tolkien, figuras que desatan un terror ensordecedor y paralizan ejércitos enteros bajo un manto imponente, pero que al ser despojadas de su disfraz, revelan que no hay nada debajo, solo un vacío absoluto que necesita hacer un ruido descomunal precisamente para encubrir su falta de sustancia. Durante 15 años de mi propio ministerio, yo prediqué esto de forma equivocada, presentando el mal como una densa tormenta exterior ante la cual la gente solo podía sentir un temor constante e inútil. Les entregaba la imagen del manto negro sin recordarles jamás que por dentro estaba hueco. Al mismo tiempo, Carson llevó la discusión hacia un terreno estrictamente contemporáneo y cotidiano, el dispositivo móvil que miles de millones de personas sostienen en sus manos. Señaló cómo esas pantallas aíslan al individuo de los demás, de la naturaleza y de sí mismo. Barron no eludió la gravedad del señalamiento. Afirmó con contundencia que esos aparatos fueron diseñados conscientemente para generar adicción y que funcionan con una eficacia temible. La misma lógica de atracción hacia el vacío y la distracción constante que denunciaron los antiguos padres del desierto hace 16 siglos, reaparece ahora materializada en un objeto cotidiano sobre la mesa, justo en el umbral de una revelación decisiva sobre las decisiones tomadas en el corazón mismo de Roma. En el tramo final de esa extensa grabación, la atmósfera en el estudio se transformó por completo cuando la mirada se dirigió hacia la cúspide misma de la institución y al hombre que hoy ocupa la cátedra de Pedro. Tucker Carlson le preguntó directamente a Robert Barron qué sabemos en realidad sobre él, más allá de los gestos menores o los análisis superficiales. La respuesta del obispo fue categórica y cortó de raíz cualquier especulación vacía. Lo único certero que tenemos es el nombre, porque el nombre siempre revela la intención de fondo. León XIV. Y allí, frente a las cámaras, Barron confirmó que el nuevo pontífice eligió ese nombre como un tributo explícito a León XIII. Al instante, sin titubeos, el obispo vinculó esa elección a los dos grandes hitos por los que aquel papa de finales del siglo XIX es recordado. La visión sobre el poder del demonio en el siglo XX, junto a la oración a San Miguel Arcángel, y la célebre encíclica Rerum Novarum, promulgada en 1891. La gran mayoría de los analistas contemporáneos se apresuraron a interpretar el nombre únicamente desde la doctrina social, destacando su firme defensa de los derechos de los trabajadores, el respaldo a la organización sindical y su enérgica oposición tanto al marxismo como a la explotación capitalista en la era de la inteligencia artificial. Sin embargo, en la mesa de grabación la conversación tomó un giro revelador. Carson interrumpió para señalar que no se puede desvincular el compromiso social de la advertencia espiritual. El mismo hombre que defendió la dignidad del obrero en su escritorio fue el mismo que alertó sobre una ofensiva invisible contra la Iglesia y armó a los fieles comunes con una súplica de combate. Ese gesto papal del presente desenmascara la ilusión de una fe domesticada y expone la fractura fundamental de un sistema que durante décadas intentó separar lo tangible de lo trascendente. Barron avanzó aún más en el núcleo de la contradicción humana al abordar el motivo del rechazo contemporáneo hacia el cristianismo, citando el testimonio coincidente de Billy Graham y Fulton Sheen. La objeción real casi nunca es de orden intelectual, sino moral. Los argumentos dialécticos son mero papeleo burocrático, lo que verdaderamente incomoda es la magnitud de la exigencia. Si Jesús es solo un maestro ético más, se le puede archivar junto a Confucio o Buda para tomar de él lo que resulte conveniente. El conflicto estalla cuando se reconoce su reclamo absoluto sobre la vida, porque la idolatría primitiva, desde las primeras páginas del Génesis, consiste en el intento de domesticar a Dios, convirtiendo la propia voluntad, el dinero o el placer en la norma suprema. Como en el relato del profeta Elías frente a los sacerdotes de Baal, los ídolos abundan porque son predecibles y permiten una transacción cómoda a plazos, mientras que el Dios vivo exige la entrega total del ser. Ante la perplejidad de los presentes, Barron despojó al relato cristiano de todo triunfalismo convencional y formuló la paradoja central que redefine por completo la historia. La narrativa humana sobre un hombre traicionado, abandonado y torturado hasta la muerte por el poder imperial exigiría un desenlace de venganza aplastante con armas automáticas.
Sin embargo, regresa pronunciando la palabra shalom, trayendo una paz incondicional. En una síntesis de apenas 9 palabras que llenó el espacio de un silencio elocuente, el obispo resumió todo el drama. Matamos a Dios, y Dios regresó con amor perdonador. Esa declaración pública no solo demolió las falsas seguridades del auditorio, sino que restituyó a la experiencia humana su peso definitivo. El peor experimento de rechazo ya fue ejecutado hasta el límite en la crucifixión, y la única respuesta que atravesó la puerta fue el perdón. Esa convicción de que el peor de los desenlaces ya fue absorbido y transformado en perdón, altera por completo la posición de la Iglesia y del creyente en la historia. Robert Barron corrigió en esa mesa un error interpretativo que marcó a generaciones de clérigos y laicos. La promesa evangélica de que las puertas del infierno no prevalecerán no describe a una institución acorralada resistiendo un asedio interminable tras muros temblorosos. Las puertas son elementos puramente defensivos, el punto más vulnerable de una muralla que se construye por temor a lo que viene de fuera. En esa imagen, la Iglesia no es la que está sitiada, sino la fuerza que avanza, y es la estructura del abismo la que no podrá resistir. San Pablo lo expresó con absoluta certeza, al afirmar que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados podrán separarnos del amor de Dios, situando a todas las fuerzas de la oscuridad en la lista de las cosas que ya fueron pesadas y halladas insuficientes. Sin embargo, el valor de esta comprensión metafísica no reside en una victoria teórica, sino en cómo transforma la vida ordinaria en el terreno más inmediato y vulnerable. Cuando la hostilidad hacia la fe en nuestra sociedad no toma la forma de persecuciones cruentas con fosas comunes como en ciertas regiones de África, Asia o Medio Oriente, sino la de una resta silenciosa, una presión sutil que convierte la práctica religiosa en algo excéntrico, incómodo y relegado a la privacidad, la respuesta no es el pánico ni la grandilocuencia. Frente al vacío que busca fijar nuestra atención como quien pasa la lengua sin cesar sobre un diente que duele, la única salida eficaz es la práctica espiritual más antigua. Reconocer la distracción sin entrar en guerra contra la propia mente, tal como enseñaban los padres del desierto y Juan de la Cruz, decir la frase interior «te veo», dejarla ir y retornar con serenidad al presente. El propio obispo Barron, una figura pública con millones de seguidores cuyo apostolado depende por entero de Internet, reconoció la dificultad cotidiana de esa lucha al decidir, durante la Cuaresma, apagar su teléfono un solo día a la semana, descubriendo en ese pequeño esfuerzo concreto el verdadero campo de batalla contra la dispersión. Y es que la gracia posee sustancia real, mientras que el mal carece de ella. Como escribió Gerard Manley Hopkins, el mundo entero está cargado de la grandeza de Dios, y hasta el insecto más diminuto cruzando una mesa revela una densidad de ser que conduce directamente a él. Por eso, el gesto de León XIII al escribir su oración no fue un ejercicio para teólogos de academia, sino un arma entregada a la mujer iletrada en el fondo de una parroquia de Nápoles en 1902. Esta noche, cuando la casa quede en silencio y la soledad o el reproche del pasado comiencen a pulsar como una herida abierta, la instrucción no es analizar el vacío ni alimentarlo con angustia, sino pronunciar las palabras dictadas por aquel papa anciano, pidiendo auxilio en el combate, levantarse y ejecutar un acto real, sencillo y necesario, hacer la llamada postergada, acompañar a quien está solo o cumplir con el deber más próximo, porque todo lo que existe es bueno y el ser está de nuestro lado. He sido sacerdote durante 3 décadas en parroquias humildes y he conocido de cerca tanto el peso de las salas donde el silencio encubría el daño, como el costo amargo de hablar en voz alta, y puedo dar testimonio de en cuál de esos 2 espacios habitaba verdaderamente Dios. Todo es gracia, como escribió George Bernanos. La gloria de Dios, recordaba San Ireneo, es el ser humano plenamente vivo, y en esa fidelidad a lo real, sin máscaras institucionales y con el corazón despierto, es donde finalmente se sostiene la vida.